Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ok, cuando gusten empezar, es que no sé qué pasaba, creo que no me dejaba entrar, o era yo. Pero ya cuando gusten, por favor. Muy bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fátima Jacqueline Jiménez Navarro y soy R1 de Pediatría del Hospital General del Norte. Hoy vamos a ver una clase que es la comunicación interventricular. Dentro de la clasificación de las patologías de la cardiopatía congénita, bueno, pues esta se encuentra en las acianógenas de donde aumenta el flujo pulmonar. Vamos a comenzar. Esto está un poco lento, pero ok, vamos a hablar de la definición primero, que es el término comunicación interventricular. Va a describir un orificio en el tabique interventricular que puede encontrarse en cualquier punto del mismo, ser único, múltiple o de forma variable. Esquemáticamente, pues este dibujo nos marca perfectamente como un corazón normal con el tabique interventricular totalmente normal, y en el otro pues las flechitas nos marcan un cortocircuito y donde hay un orificio en el tabique. Eso es esquemáticamente para poderlo entender. Vamos a empezar con la prevalencia. La comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente si excluimos a la válvula aórtica bicúspide. En su forma aislada va a representar el 20% de todas las cardiopatías. Eh, clasi- Clásicamente, la prevalencia tiene una cifra entre 1 y 3.5 de 1000 recién nacidos vivos y claramente es mayor en los prematuros. Vamos a clasificarla de acuerdo a su anatomía y tenemos 4 tipos. El primero es una comunicación interventricular perimembranosa. El segundo es musculares o del septo trabeculado. El tercero, infundibulares. Y por último, del septo de entrada. Vamos a ir viendo cada una sus características. Aquí tenemos otra imagen esquemática donde podemos observar que nos especifica las letras de acuerdo al sitio anatómico. Por ejemplo, la B es el músculo papilar del cono. Aquí la tenemos esquemáticamente. El C, perimembranosa, que es esta. Y el de los musculares, más adelante vamos a ver que se dividen en marginales, centrales y apicales. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la primera, que es la comunicación interventricular perimembranosas. Estas son las más frecuentes con una totalidad de 75 al 80%. El septo membranoso es una pequeña zona adyacente a la válvula aórtica y la válvula septal la va a dividir en dos porciones, en septo membranoso interventricular y atrioventricular, que separan el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho y de la aurícula derecha respectivamente. Vamos a ver que el segundo tipo es musculares o del septo de trabeculado. Bueno, aquí está una imagen esquemática. Primero vamos a ver que constituyen el 5 al 20% y el septo trabeculado se extiende entre las inserciones de las cuerdas tricuspidias, el ápex y la crista supraventricular. Entonces vamos a ver esquemáticamente que son tres, aquí las flechitas las marcan, que son las apicales, las centrales y las marginales. Y la comunicación interventricular infundibulares representan aproximadamente del 5 al 7% de todas las comunicaciones. Aquí una característica importante que en los asiáticos, pues esta es el 30%. Son defectos en el tracto de salida del ventrículo derecho debajo de la válvula pulmonar y se asocian con insuficiencia aórtica por su localización anatómica. Del septo de entrada, que es la última, vamos a ver que son posteriores y estas suponen del 5 al 8%. El septo de entrada separa las porciones septales. Aquí les puse la flechita que es la letra F esquemáticamente y separan en las porciones septales de los anillos mitrales y tricuspidia.
son defectos posteriores e inferiores a las membranosas. Estas son por detrás de la válvula septal, de la válvula tricuspidia. Y vamos a ver que fisiológicamente las repercusiones van a depender de la dirección, del grado del cortocircuito, de acuerdo al tamaño del defecto, la relación entre ambos ventrículos y a través del ciclo cardíaco. Además, si se relacionan con otras patologías. Y vamos a ver más adelante las resistencias vasculares, sistémicas y pulmonares. El Te voy tamaño voy a agregar algo nada más. Recuerden que en la formación embrionaria tienen el tabique perimembranoso que está comentando Fátima, que pues mide alrededor de 1 centímetro aproximadamente. Puede ser menos, puede ser un poco más. Y ese tabique desciende de la formación del tabique de los grandes vasos, de la parte conotroncal. Entonces esa porción tiene que cerrar y unirse con el tabique muscular. Todo el resto del tabique, que va desde el ápex hasta un poco abajo de la válvula aórtica, es un tabique muscular. Todas las 6 que mencionó, obviamente a excepción de la perimembranosa, pues son del tabique muscular, o sea, todas son musculares. Y dependiendo de la localización, es la clasificación que les está comentando, ¿no? Desde trabeculares, que pueden ser musculares medias, las de entrada que son musculares, pero son las que se encuentran abajo de la cruz del corazón, ¿no? Están las de salida o infundibulares, que están justamente abajo en la porción infundibular, que es el tubo muscular del tracto de salida derecho. Y obviamente estas comunicaciones interventriculares, la característica al contrario de las otras es que el jet que sale del orificio pega directamente a lo que es la válvula pulmonar y como o sea, el cortocircuito es en la sístole, pues va a haber, cuando se genere parte del cortocircuito, también va a generar una como regurgitación o una succión de la válvula aórtica, por eso puede presentar insuficiencia aórtica. Y pues bueno, para que continúes. Ok, entonces vamos a ver que el tamaño del defecto se va a expresar en relación al arco aórtico. Entonces aquí también tenemos esquemáticamente la aorta y el calibre. Entonces si decimos que es una comunicación interventricular grande, se refiere a que el tamaño es el tamaño del anillo o mayores a la aorta. Si decimos que son medianas, va a ser entre 1/3 y 2/3. Si decimos que son pequeñas, es inferiores a 1/3 del anillo aórtico. Esto es importante en cuanto al tamaño. En cuanto a las resistencias pulmonares, vamos a ver que estas no son una constante fija en el recién nacido y conforme va aumentando la edad, pues van cambiando. Entonces se van elevando en el recién nacido normal, por lo que las manifestaciones clínicas del cortocircuito que vamos a ver más adelante, que es izquierda-derecha, son raras en este grupo de edad. Ya conforme va avanzando los días, las semanas de nacimiento, ahora sí se van a expresar los síntomas porque van a cambiar las resistencias pulmonares. En cuanto a presencia de la comunicación interventricular, se va a producir un cortocircuito del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, lo que comporta un hiperflujo, va a haber hiperflujo pulmonar y por un aumento del retorno venoso. Este tiene que ser manejado por la aurícula y el ventrículo izquierdo, por eso vamos a ver que hay crecimiento de estas cavidades. Entonces, esta sobrecarga del volumen va a conducir a que haya crecimiento y a la puesta en marcha de algunos mecanismos compensadores. Como todo en el organismo, va a tratar de compensar y vamos a ver los diferentes tipos de compensaciones más adelante. En cuanto a los defectos pequeños, se van a comportar como restrictivos. Como el defecto es pequeño, el cortocircuito va a ser escaso y la presión ventricular es derecha, va a ser normal. No va a existir tendencia a aumentar las resistencias vasculares pulmonares, por lo mismo porque el defecto es pequeño. En cuanto al tamaño mediano, va a permitir un cortocircuito ya moderado, ya importante, y son bastante pequeñas como para ofrecer todavía resistencia a la presión.
La presión ventricular derecha va a estar elevada, pero es inferior a la sistémica. Es frecuente una elevación significativa de la resistencia pulmonar. Aquí ya vamos a ver que ya empieza a aumentar la resistencia pulmonar. Y en cuanto a los defectos grandes, no va a existir resistencia a flujo a través del orificio porque pues el defecto ya es grande, ya es considerado. Entonces, la resistencia entre la circulación sistémica y la pulmonar se van a regular y va a regular la situación hemodinámica. La presión va a ser similar en ambos ventrículos y el cortocircuito va a ser de izquierda a derecha. Por lo tanto, aquí ya van a aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Los mecanismos de los cuales les hablo son estos tres, que tenemos el efecto Frank-Starling, la hiperestimulación simpática y la hipertrofia miocárdica. Entonces, el efecto Frank-Starling nos habla de cuando hay un aumento de la precarga, por lo tanto, pues también va a aumentar la poscarga. Y si aumenta el volumen de la precarga, igual va a aumentar la fuerza de inyección para poder aumentar el volumen de salida. La hipertrofia miocárdica, pues esto es anatómicamente, como aumentan las cavidades, pues va a aumentar, tiene que aumentar el miocardio. Ok, con la sobrecarga de volumen importante que habíamos mencionado del ventrículo izquierdo, se va a producir una insuficiencia cardíaca congestiva. Esto puede ser entre la semana 2 y entre la 2 y las 8 semanas de vida. Se va a elevar la presión en el lecho capilar pulmonar. Esto como resultado va a aumentar el líquido intersticial, lo que reduce la distensibilidad pulmonar y por lo tanto también el intercambio gaseoso y pudiendo llegar a manifestaciones como el edema pulmonar. A su vez, también el edema de la pared bronquial va a aumentar las secreciones de la mucosa, empeorando aún más la mecánica respiratoria. Esto nos va a contribuir a manifestaciones clínicas ya de dificultad respiratoria y pues fatiga en los esfuerzos, ya sea a la alimentación, a los movimientos. En cuanto a las enfermedades vasculares pulmonares y a la cianosis, ya este va a ser un complejo, que es el complejo de Eisenmenger. No sé cómo se pronuncia, pero Eisenmenger. El hiperflujo pulmonar severo que se mantiene va a conducir al desarrollo de la enfermedad vascular pulmonar obstructiva crónica y pues ya aquí ya va a haber cambios anatómicos irreversibles de las arterias pulmonares ya en las arterias de pequeño calibre. Entonces, si tenemos comunicación interventricular, tenemos enfermedad vascular pulmonar y tenemos como manifestación cianosis, pues ya estamos hablando de este complejo. ¿Cómo vamos o qué manifestaciones, qué daños vamos a tener en las arterias? Pues va a ser engrosamiento de la adventicia, va a haber hipertrofia de la media y va a haber lesión de la íntima. Se traduce esto en elevación de las resistencias vasculares pulmonares a nivel sistémico o suprasistémico. Y aquí pues ya hay una inversión del cortocircuito y ya aparece la cianosis. Ok. Ok. He visto que mencionan, Doctor, se le está cortando no sé si es su internet nuestro. Está bien, pero recuerden que la Eisenmenger no es de manera temprana, o sea, eso es una cronicidad ya de bastante tiempo, ¿no? Que la hipertensión arterial pulmonar, dependiendo su grado, que sea moderado o severo,
Hola, ¿me escuchan? Ya se escucha, doctor. Listo, ya ¿Ya nos se escucha? Sí, ya te escuchamos. Ya, perdonen. Les decía de Eisenmenger, acuérdense que esta es una cuestión muy crónica. Entonces, el niño puede saturar, pero va a ser directamente proporcional a la hipertensión arterial pulmonar o el grado de severidad que va a tener. Vamos a seguir. Con- Sí. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues todo tiene que ver con el tamaño, el grado de la comunicación interventricular. Entonces, en cuanto a las pequeñas, pueden ser asintomáticas y pues el patrón alimentario de crecimiento y de desarrollo pues va a ser normal. El único riesgo aquí pues sería la endocarditis infecciosa. En cuanto habitualmente se van a detectar un soplo en la primera semana de vida que se puede ocultar en el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo. También se puede irradiar al ápex o al segundo espacio intercostal izquierdo en función de la localización del defecto. Y el soplo es pansistólico, va a ser de alta frecuencia, puede ser intenso, 3, 4, o hasta 5, con frecuencia acompañado de frémito. El carácter holosistólico y la intensidad del soplo se van a correlacionar con la presencia de gradiente de presión y significativo entre ambos ventrículos. Estos nos van a proporcionar evidencia indirecta de que la presión sistólica ventricular derecha es baja. Ok, y en cuanto a las características de los niños con una comunicación interventricular mediana o grande, van a desarrollar síntomas en la primera semana de vida, más precoces en el prematuro que en el niño de término. La clínica se puede caracterizar por taquipnea con aumento del trabajo respiratorio, una sudoración excesiva debido al tono simpático aumentado, que quedamos que es un mecanismo de compensación, fatiga con la alimentación y lo que compone la ingesta calórica y conduce justo con el mayor gasto metabólico. También podemos ver entonces escasa ganancia ponderal y no es raro que en el inicio de los síntomas también sea precedido de una infección respiratoria. La actividad precordial está acentuada, el precordio es hiperdinámico y en ocasiones el hemitórax izquierdo está bombado. El soplo de los defectos medianos es pansistólico, de carácter rudo, una intensidad puede ser 3, 4 hasta 6.
y se asocia generalmente a frémito, lo que ya habíamos comentado. Puede auscultarse en el ápex un tercer ruido y soplo mesodiastólico de llenado mitral en función del grado del cortocircuito. El segundo ruido va a estar ampliamente desoblado y va a haber escasa variación respiratoria, siendo el componente pulmonar de intensidad normal o ligeramente aumentada. Los demás. ¿Nos escuchan? ¿Hay alguien ahí? Se corta el audio en ocasión. Hola, ¿nos escuchan? No, No, ya. Vuelve a comentar, déjale prender el audio. Ya, ¿puede hablar? ¿Puede hablar? hola, 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 hola. Yo sí escucho, continúen si es que me escuchan. Ya, ¿viste el audio? Ya, ok. Pero estoy haciendo esto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, el soplo de una comunicación interventricular grande suele ser menos intenso, de naturaleza decreciendo y desaparece en el último tercio de la sístole antes del cierre de la válvula aórtica y indica igualación de las presiones en los ambos ventrículos al final de la sístole. Vamos a ver también que el componente pulmonar del segundo ruido es fuerte. Va a haber desdoblamiento estrecho, pero detectable en la mayoría, y habitualmente hay tercer tono cardíaco y un soplo mesodiastólico apical. Ciertos niños van a presentar reducción gradual en la magnitud del cortocircuito por diferentes causas. Puede ser la disminución en el tamaño del defecto, desarrollo de hipertrofia en el tracto de salida, ventricular derecho o aumento de la resistencia vascular pulmonar. ¿Cómo vamos a evaluar, ya que clínicamente nosotros sospechamos o hacemos un diagnóstico de una comunicación interventricular? Pues vamos a tomar un electrocardiograma y vamos a observar que va a ser normal, no va a haber ninguna alteración en las comunicaciones interventriculares pequeñas. A medida que aumenta el cortocircuito de izquierda a derecha, va a aparecer estos signos de crecimiento auricular izquierdo y ventricular izquierdo por sobrecarga diastólica. En los defectos medianos se va a añadir el crecimiento ventricular izquierdo, grados variables también del crecimiento ventricular derecho y un patrón típico del crecimiento biventricular, que vamos a ver un signo en el electrocardiograma. Este primer electrocardiograma, estamos observando un electrocardiograma de un paciente de 2 meses de edad y pues ya sabemos que tiene una comunicación interventricular. Aquí tenemos 12 derivaciones. Podemos primero tomar en cuenta la frecuencia cardíaca, que en este estudio sería aproximadamente 150 latidos por minuto y con un eje, bueno, aquí podemos observar las ondas P, que son positivas. Entonces decimos que es sinusal. ¿Qué tenemos que buscar? Pues bueno, en este electrocardiograma, en este estudio, tenemos signos de hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a observar ondas S profundas. Aquí tenemos en el B1, ondas S profundas y R altas desde B5, B6 y las ondas R altas también las podemos observar en B1, B2 y B3. Y también se ve un bloqueo incompleto de la rama derecha. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos. Ah, ok. Bueno, el electro pues se ve datos de sobrecarga en el ventrículo, ¿no? Ustedes ven ese isodifasismo en B3 y B4 que tienen ondas R altas y S también que no están casi a la par, pero eso está manifestando crecimiento de la parte del tabique. Y para crecimiento ventricular izquierdo son R altas en B5 y B6 y esas profundas en B1 y B2. Aquí no hay esas profundas, pero pues el crecimiento de B5 y B6 es muy obvio, ¿no? Y pues bueno, yo no veo, no alcanzo a ver la verdad las P prominentes. Acuérdense que, o sea, si estás buscando crecimiento izquierdo, pues tiene que haber P's de más de 120 milisegundos, ¿no? Ahí la P se junta un poco con la onda T. Entonces pareciera que hace esa muesca, esa morfología de M, pero eso no es una P mitral, sino se juntó ahí la onda T con la P. Ok. Eh, en B5 pudiera ser que se vea un poco más, pues el bloqueo incompleto de rama derecha que dicen, porque acuérdense que el eje pues está a la izquierda, ¿no? Entonces pues por eso es incompleto, ¿ok? Ah, y perdonen, aparte de lo que mencionabas, de que las CIBs tienen predominantemente crecimiento o dilatación, porque acuérdense que es dilatación, se dilata, no es hipertrofia, se va a dilatar porque es mucho flujo. Las cavidades izquierdas, eso sucede, la verdad, principalmente en comunicaciones interventriculares grandes. En comunicaciones interventriculares pequeñas, pues por lo general no hay crecimiento de ninguna cavidad. Y cuando son comunicaciones interventriculares moderadas, que ya tienen cierta repercusión hemodinámica, el crecimiento principalmente va a ser derecho. Entonces van a haber crecimiento de cavidades derechas. Ya cuando son CIBs muy grandes que rebasen o estén cercanas al diámetro del anillo aórtico, pues sí, ahí sí ya va a haber crecimiento izquierdo. Recuerden que al contrario de la CIA, el cortocircuito de la CIB es en la sístole, ¿no? Por el intercambio de presiones y en la CIA era por la complianza y la distensibilidad del ventrículo derecho. Entonces aquí es por el intercambio de presiones. Y hablando de cuando se acerca un poco la presión pulmonar cercana a la sistémica, pues el cortocircuito se limita un poco, pero pues eso ocasiona que pues el niño pierda saturación, por decirlo así. Entonces son datos también que tienen que tomar en cuenta dependiendo del tamaño. Y obviamente que tenga defectos asociados, ¿no? Si tiene una CIA, si tiene una PCA, si tiene alguna otra cuestión, pues bueno, ahí se va a presentar ya el crecimiento que puede ser de ambos corazones, ¿no? Del derecho y del izquierdo. ¿Traes otro electro o algo más? Sí, aquí tengo otro. Ok, Es, cuéntanos. sí, este electrocardiograma, característicamente, bueno, pues también podemos, para hacer el ejercicio, sacar la frecuencia cardíaca. En este caso sería de 120 aproximadamente. 120 latidos por minuto, la onda P, que es positiva, un ritmo sinusal. Y aquí podemos observar ligero ensanchamiento de la onda P, sobre todo en D2. Aquí la podemos observar. Y también una onda S profunda en B1 y además onda R alta en B5 y B6. Esto sí ya nos habla de una hipertrofia ventricular izquierda. Ok, crecimiento. Acuérdate que es Así crecimiento. No sabes si está hipertrofiado o dilatado. Oye, fíjate que ahí, la verdad, la onda P yo no la veo tampoco tan ancha ni tan alta, ¿no? O sea, no tiene ni tres cuadritos, aparentemente. Lo que me da la impresión, no sé si es la imagen, pero pareciera que el PR es corto. Entonces habría que medirlo bien, ¿no? Y pues bueno, si notan aquí, pues, ¿cómo se llama? Tiene inversión de la T, ¿no? O sea, tiene sobrecarga ahí. Entonces ya hay alteración en la onda T en B5 y B6. Entonces ahí hay alteraciones ya de volumen y de presión en el ventrículo. Porque si ustedes ven, de por sí en el niño recuerden que la transición de la onda T va a ser negativa y se puede dar posteriormente a positiva. Si ustedes ven de B3 está ligeramente negativa, B4 se vuelve positiva y nuevamente se vuelve negativa. Entonces son datos de sobrecarga del ventrículo. ¿Ok?
Y en este otro, que el libro trataba de ilustrar el signo que podemos encontrar cuando hay crecimiento de ambos ventrículos, que es muy característico. Este es un signo, Cat's Watchtail, no sé, algo así, que consiste en la presencia de ondas isodifásicas amplias, sobre todo en 3 derivaciones precordiales, generalmente B2, B3 y B4. Y también donde podemos observar R más S, que es mayor de 45 a 50. Esto en este signo. Sí, es ese signo que mencionas es principalmente que te está hablando de crecimiento biventricular, ¿no? Y principalmente, pues como dices, lo puedes ver en B3, B4, B2 también. Entonces van a ver los complejos de la línea isoeléctrica, o sea, de la línea plana, por decirlo así, que hacia superiores y hacia inferiores están prácticamente del mismo tamaño. Eso es el isodifasismo. Entonces, que estén del mismo tamaño, pues quiere ya, o sea, les está comentando, bueno, les está dando a entender el electro que tiene crecimiento biventricular o sugestivo de que es crecimiento biventricular. Ok. En cuanto a la radiografía de tórax, en los casos de una comunicación interventricular medianas y grandes, podemos observar cardiomegalia de severidad variable, expensas cavidades izquierdas, ventrículo derecho, y las marcas vasculares pulmonares, pues están aumentadas y el tronco pulmonar va a estar dilatado. Aquí en esta radiografía que está más grande en esta imagen, pues podemos observar una radiografía de tórax anteroposterior, donde esta sí fue rotada, no está central, pero pues podemos identificar que hay una cardiopatía considerable, no se alcanza a distinguir dónde termina la silueta cardíaca, que es el ventrículo izquierdo, y pues tampoco se observa el botón aórtico, además de que hay un incremento de la hipertensión venocapilar pulmonar. Congestión, ¿no? O sea, porque el niño, si tú ves, la placa sí está rotada, un poco angulada, la clavícula izquierda está un poco elevada. Entonces, o sea, se alcanza ahí a ver que los arcos costales hasta están un poco horizontalizados, ¿no? La silueta Sí, cardíaca, pues, es muy grande. Casi el ápex se ve pegando a lo que es la pared de la parrilla costal, ¿no? Sí, como bien dices, no se ve en el botón pulmonar, no se ve, pues, el aórtico menos, pero pues se ve muy claro en el hemitórax derecho que tiene ahí manchados o con datos de congestión venocapilar pulmonar, ¿no? Recuerden que, pues, por ejemplo, en el conducto, o en este caso, si es una CB que tú estás hablando, que tiene un tamaño considerable y va a dilatar las cavidades izquierdas, el drenaje de las venas pulmonares por la dilatación y el aumento de presión de la aurícula va a ocasionar una hipertensión arterial pulmonar postcapilar. Y al hacer postcapilar, el drenaje de las venas pulmonares se va a ver dificultoso, se va a ver difícil, ¿no? Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? La sangre o el líquido se va a empezar a fugar en el pulmón y van a tener datos de congestión venocapilar pulmonar antes de llegar a una edema agudo pulmonar, ¿no? sí. Bueno, en el ecocardiografía es una técnica diagnóstica principal cuando sospechamos de una comunicación inventricular. Em, Justo en el Doppler color va a permitir determinar el número, el tamaño y la comunicación del defecto, la magnitud y las características del cortocircuito y por lo tanto las repercusiones funcionales del mismo. Esta técnica nos va a proporcionar información fisiológica sobre la presión ventricular derecha y sobre la arteria pulmonar. ¿Cómo lo va a hacer? Midiendo el gradiente de presión interventricular y el gradiente de insuficiencia tricuspidia, si existe. En cuanto a la medida, del diámetro auricular y ventricular izquierdo, va a proporcionar información indirecta del volumen cortocircuito.
También podemos hacer uso de este tipo de procedimiento del cateterismo cardíaco, un estudio que es un estudio hemodinámico y angiocardiográfico que nos va a permitir evaluar la magnitud del cortocircuito, medir la presión arterial pulmonar y estimar las resistencias vasculares, además también de determinar el tamaño, el número y la localización de los defectos, excluir lesiones asociadas y vamos a ver ahora la evolución Ok. natural. Bueno, el ecocardiograma sí, o sea, lo tienen que conocer, ¿no? O sea, y tienen que pedir y todo, pero pues ya esas mediciones para ustedes, pues bueno, no tienen tanta relevancia. Algo importante que sí de mencionar, recuerden que pues esto sigue siendo una cardiopatía cianógena de flujo pulmonar aumentado, ¿no? Entonces recuerden que la circulación pulmonar con la circulación sistémica normalmente tiene que ser un QPQS 1 a 1, ¿no? En un corazón sano. Y aquí en el ecocardiograma y en el cateterismo, pues hay que determinar qué tanto QPQS o qué tan desbalanceado está el QPQS. Dependiendo de eso, se va a instaurar o se va a determinar la repercusión hemodinámica que tiene este paciente y la necesidad de un cierre por cirugía o por cateterismo, ¿no? El cateterismo cardíaco, por lo general, o sea, en las CIVs es un tratamiento terapéutico, o bueno, es un procedimiento terapéutico. Por lo general no lo usamos diagnóstico, porque pues aunque sea de mínima invasión y sea muy seguro, pues tiene sus complicaciones, ¿no? Obviamente se utiliza para métodos diagnósticos en cardiopatías más complejas, donde tienen asociados CIVs, o hay algo en las CIVs que describen como un síndrome de queso gruyere o queso suizo, que el tabique muscular puede tener muchas CIVs pequeñas o un tamaño moderado que pueden, o sea, ya al tener muchos hoyos van a tener una repercusión hemodinámica importante como si fuera un orificio grande, ¿no? En esos casos, pues sí, se determina con el cateterismo cuántas son y si es posible meter un dispositivo más ancho o más grande para ocluir por contigüidad, decirlo así, las otras comunicaciones interventriculares. Recuerden que el cateterismo cardíaco, pues bueno, los dispositivos que se meten por lo general son más anchos. Entonces esto puede provocar isquemia en el tabique, puede provocar bloqueos AB, bloqueos AB asociados a la colocación del dispositivo, ruptura del tabique, infecciones, o sea, no es un procedimiento inocuo, ¿no? O sea, tiene también sus cuestiones importantes. Eh, y pues que a continuar. Ok, en cuanto a la evolución natural de estos defectos, los defectos membranosos musculares se van a reducir su tamaño conforme pasa el tiempo. Muchos van a cerrar espontáneamente, sobre todo durante los primeros 2 años de vida, y pueden hacerlo hasta la edad adulta. Por eso es importante el seguimiento que vamos a ver más adelante. En las comunicaciones interventriculares infundibulares y las del septo de entrada, estos no van a cerrar, como tampoco lo hacen los defectos de mala alineación. El porcentaje global del cierre espontáneo, pues, es del 30 al 35%. Y aquí la incidencia estimada de la endocarditis infecciosa en pacientes con este defecto varía entre 1 y el 15%. Esta tabla enorme que nos dice el seguimiento que tenemos que hacer conforme son pacientes con un defecto pequeño, mediano o grande. Bueno, entonces quedamos que en los pequeños va a ser el 95% asintomático, el seguimiento se va a dar hasta los 25 años. Va a existir ligero riesgo de las complicaciones como endocarditis, de regurgitación aórtica, dilatación ventricular izquierda y arritmias, por lo que se deben de mantener en control cardiológico a largo plazo. Los defectos medianos van a presentar máximo riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva en los primeros 6 meses. En el principio se tienen que manejar médicamente en la espera de que se reduzca el defecto y sus repercusiones. Cuando los niños alcanzan la edad de 6 meses y no tienen signos de insuficiencia cardíaca congestiva ni hipertensión pulmonar, se pueden tratar de forma conservadora y pues en muchos casos no van a requerir cirugía.
Aproximadamente el 15 al 20% continúa teniendo un cortocircuito importante y estos pues se recomienda la cirugía. Y los pacientes que tienen defectos grandes, este manejo es más difícil y la mortalidad se va a asociar a insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar e infecciones pulmonares recurrentes. Muchos de estos se tienen que ser intervenidos durante el primer año y algunos van a desarrollar estenosis pulmonar infundibular importante que van a mejorar la situación clínica al reducir el cortocircuito y por lo tanto pues necesitan una corrección quirúrgica. Como tal, pues no desarrollan como una estenosis, ¿no? O sea, tú en casos de comunicaciones interventriculares grandes, hemodinámicamente significativos, que no tienen un peso adecuado, con alto riesgo de meter a bomba por la desnutrición, porque tienen demasiada falla cardíaca, lo que se pretende o lo que se planea previo a eso es hacerles sí una estenosis de la pulmonar que se llama cerclaje, ¿no? O bandaje. O sea, el cirujano sin meterlo a bomba expone la pulmonar y con un material especial. Antes lo hacían con como con las agujetitas que amarraban los cordones. Ahora se utiliza pues Gorotex o algún material sintético ya mejor. Y lo que se hace es que se constriñe la pulmonar. ¿Y eso qué va a hacer? Obviamente tú como estás disminuyendo el calibre del tubo, vas a aumentar la poscarga derecha. Y al aumentar la poscarga derecha, vas a hacer que la resistencia derecha sea mayor o un poco mayor a la izquierda y eso va a provocar que el cortocircuito preferencialmente sea pues un poco derecha-izquierda. Si pudiera desaturar un poco, sí, pudiera ser, pero con eso vas a hacer que se proteja la vasculatura pulmonar, que el niño no tenga disnea, no tenga diaforesis importante y el niño pueda ganar peso y posteriormente meterlo a cierre quirúrgico, ¿no? Eso es lo que se busca ahí donde dice la estenosis, ¿no? O sea, nosotros la indicamos. De acuerdo. Entonces, el tratamiento médico, si los niños tienen una comunicación interventricular de mediana a grande, van a desarrollar insuficiencia, bueno, pueden desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva y en este caso se indica el tratamiento médico inicialmente con IECA, puede ser captopril o enalapril y diuréticos como la furosemida, espironolactona y con lo que va a mejorar la sintomatología. Además de que, como ya hablamos del riesgo de endocarditis infecciosa, si se someten a un procedimiento, pues tenemos que dar profilaxis antibiótica. En caso de tratamiento combinado crónico, debe valorarse claramente periódicamente los niveles de potasio con aporte suplementario en caso de ser necesario. El grupo de los pacientes que debutan con insuficiencia cardíaca congestiva severa, generalmente por descompensación, va a favorecer procesos intercurrentes. El tratamiento puede comenzarse por vía intravenosa, incluyendo la utilización de las catecolaminas. También es importante el tratamiento en el lactante sintomático. Además del médico, pues debe incluir un control nutricional meticuloso, utilizando fórmulas hipercalóricas concentradas, cuando la lactancia materna o las fórmulas normales no son suficientes para la ganancia ponderal. Pues incluso a algunos pacientes es importante el apoyo de concentrar, como comentas, concentrar las fórmulas y dar incluso una alimentación por medio de una gastrostomía, de aquí al que el paciente logra ganar peso y también mantener también este peso, porque es muy complicado, ya que estos pacientes no podemos darles volúmenes a libre demanda. O sea, a veces un neonato lactante pueden llegar a consumir volúmenes de 200 hasta 250, incluso más, sí, 250 mililitros kilo día. Entonces, si ustedes dejan las tomas a libre demanda, pues estos pacientes van a tener mayor sobrecarga, falla cardíaca y pues pueden irse deteriorando y morir. Entonces, es muy importante el control de líquidos. Ya una vez que lo tengan estabilizado, de la mano junto con el tratamiento farmacológico es hacer
la restricción de líquidos importante y también progresiva, porque se pueden ir del otro lado, deshidratarlos, generar muchas alteraciones hidroelectrolíticas, incluso alterar también por mucho la función renal. Ir también de la mano, sí, electrolitos, pero también ir viendo sus tasas de filtración glomerular, porque pues recuerden que uno de los principales órganos que sacrifica es el riñón. Así que muchas veces el gasto calórico que genera también la succión de un bebé que tienen clase funcional de ROS 2, 3, no los deja comer bien o desarrollar bien esta parte de los tres reflejos para que se lleve a cabo una buena digestión, búsqueda, succión, deglución. Entonces, el consumo calórico también nos deja que puedan tener una ganancia ponderal adecuada. Entonces, la gastrostomía puede ser una buena opción también. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, la mejoría de los resultados quirúrgicos ha llevado a muchos centros a recomendar la cirugía correctora precoz en caso de que persista en la sintomatología, a pesar de que ya tenga un tratamiento médico adecuado. Entonces, son motivo de intervención la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva no controlada, la hipertensión pulmonar, hipodesarrollo importante y o infecciones respiratorias recurrentes. Y aquí tenemos una tablita donde nos dice las indicaciones quirúrgicas en la comunicación interventricular, que era lo que nos comentaba el doctor anteriormente. Cuando tenemos pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca y o hipertensión pulmonar, se inicia el tratamiento médico. Si no tenemos ninguna respuesta a este tratamiento, pues podrías sugerir la cirugía correctora inmediata. Si tenemos mala respuesta al tratamiento, la corrección dentro del primer año. Si tenemos insuficiencia cardíaca congestiva que está controlada, pero cuadros respiratorios repetidos o detención en la curva pondoestatural, bueno, pues también podemos realizar la corrección. Y los que no son asintomáticos, más bien los que son asintomáticos o con pocos síntomas, de acuerdo a este índice, sin el índice mayor, sin hipertensión pulmonar ni estenosis pulmonar infundibular, pues bueno, la cirugía correctora electiva sería al año o a los 2 años, entre ese periodo. Si tenemos el índice mayor de 2, pero con elevación significativa de las resistencias vasculares pulmonares, la cirugía no debe ser demorada y profundizando en el estudio previo de flujos y resistencias. Y si tenemos un índice menor a 1.5, pues no existe la indicación quirúrgica. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la corrección completa, el cierre directo del defecto, pues es el tratamiento de elección. Tras la corrección, los resultados son excelentes en la mayoría de los casos, con una buena supervivencia, un porcentaje a largo plazo del 87% a 25 años y con una calidad de vida similar a la de la población general. Y ya, sería todo. Ok, bueno, nada más resumiendo, ¿no? Lo que decía la doctora Grecia, pues también es importante. Recuerden que pues esta es una cardiopatía cianógena de flujo pulmonar aumentado. Yo sé que suena repetitivo, pero es importante que sepan y se graben que pues estas son cardiopatías simples, cianógenas de flujo pulmonar aumentado, porque luego yo me encuentro que, o sea, médicos o quien sea, pues le dan datos de alarma a los papás de que, oye, si se pone morado, obviamente es cianógena, no se va a poner morado, no le vayan a decir esos datos de alarma al papá, solamente que tenga, pues, broncoaspiración, alguna cuestión, ¿no? Recuerden que a nivel mundial es la más frecuente. En México no es la más frecuente. Ya saben que por la altura de las ciudades importantes en México, la principal es PCA, pero tiene un porcentaje muy elevado de prevalencia, ¿no? Porque recuerden que las cardiopatías congénitas son la alteración genética más común. Entonces, pues siempre pues estar al tanto de lo que puedan ustedes encontrar. Exploren siempre a los bebés recién nacidos. Muchas veces eh, lugares donde recibimos niños, pues vemos que respiró bien, sí, succiona bien, sí, que se vaya ya con su mamá, nunca más los volvemos a revisar. Entonces, eso también, yo les doy una recomendación. Y recuerden, la exploración física,
que es diferente o los datos clínicos diferentes a comparación de la sella, es que, bueno, en esta van a encontrar un sonido, no un soplo. Va a haber un soplo que va a tener características graves, ásperas, grados variables, arriba más o menos de tercer grado para arriba. Recuerden que los soplos inocentes o funcionales son grados menores a 2, 1, 2, que se modifican con maniobras, ¿no? Entonces ustedes si logran notar un soplo grave, rugoso, áspero, como si desabrocharan un velcro, con un grado pues bastante importante, aunque no tenga repercusión hemodinámica el bebé, pues bueno, y ustedes lo voltean, lo sientan y no se modifica el sonido, pues ese es un soplo orgánico, ¿no? Y principalmente puede deberse a una comunicación interventricular. El soplo es sistólico, regurgitante, grados variables, y el soplo es la irradiación es en barra, no es de izquierda a derecha, porque pues el cortocircuito en sístole pues es del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, ¿no? Y obviamente ya, datos agregados de cualquier cardiopatía de hiperflujo, disnea, diaforesis, falla de Medro o que no logra buena ganancia ponderal o se detuvo su crecimiento estatural. También infecciones de vías respiratorias recurrentes, tomas de leche prolongadas, todas esas cuestiones tienen que fijarse, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño, va a ser la repercusión. Lo importante es que ustedes sepan identificar, es una cardiopatía cianógena de flujo pulmonar aumentado. No me atrevo a decir qué es, no importa. Con que ustedes lo identifiquen y digan, necesita tratamiento anticongestivo. Hay que iniciar un tratamiento anticongestivo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ya lo mandan al cardiólogo, se hace el ecocardiograma, les corrobora el diagnóstico de sospecha de ustedes. Igual y el cardiólogo lo vuelve a citar en muchos meses. ¿Quién lo va a vigilar? El pediatra. Entonces ustedes con toda la confianza, si ven algún dato de falla cardíaca que tienen que preguntar cada mes en las valoraciones, ajustan tratamiento médico. Ya se irá determinando si necesita algún cierre quirúrgico o por cateterismo. Los defectos menores a 5 milímetros tienen un alto cierre espontáneo, ¿no? Cerca del año de vida. Nosotros vigilamos o podemos vigilar las CIVs hasta los 5 años, es lo que consideramos, sin repercusión, claro, ¿no? Si tiene repercusión, si tiene pues ya algún desbalance mayor en el QPQS, pues hay que irla a cerrar sí o sí, porque no hay que esperar a que dañe más el pulmón. Y dependiendo de la localización, como dijo Fátima en la presentación igual, si son infundibulares, pues esas hay que irlas a cerrar sí o sí porque pueden dañar las válvulas. Es más fácil o preferimos nosotros hacer una cirugía con bomba para cerrar una CIV que hacer un recambio valvular temprano en un pediátrico, porque el niño va a seguir creciendo y ese anillo protésico no va a crecer, entonces va a necesitar más recambios valvulares posterior, ¿no? Importante, el niño con cortocircuito no puede tener caries, recuérdenlo, mucho porcentaje de endocarditis y lo que dice la doctora Grecia, ustedes, aunque consideren, o porque muchas veces decimos, es que es la vía oral, no le va a repercutir en nada, sí repercute. Tienen que también saber manejar esos volúmenes que le van a estar administrando por vía oral al niño si es alguna cuestión significativa hemodinámicamente, ¿no? Aunado al tratamiento médico que le van a dar. Las kilocalorías recomendadas en un niño cardiópata son de 150 a 180 kilocalorías. Si las puede por vía oral y no le representa gasto mayor energético, adelante. Y si no, consideran una gastrostomía. Si es muy grande la CIB y a pesar de la gastrostomía y el medicamento no se puede o no pueden hacer ganancia de peso, pues bueno, considerar un bandaje a la pulmonar, ¿no? No meterlo directamente a bomba porque puede que tenga mucha repercusión, mucha insuficiencia cardíaca y no resiste. Entonces, primero subirle un poco de peso que esté estable por lo menos. Y pues bueno, las del cateterismo, pues pueden cerrarse las musculares y hasta las perimembranosas, dependiendo que los discos no aplasten o no se lleven una válvula aórtica y deje con insuficiencia. Entonces, eso es lo que se tienen que quedar de CIB y cardiopatías acinógenas de flujo pulmonar aumentado, que pues ahora va a tocar PCA después. ¿Dudas? Pues no, o sea, creo que nada más algo que sí me gustaría agregar es que estos niños, por toda la alteración de peso y desarrollo y toda la disfunción cardíaca, pues también genera una alteración cerebral y hay que ir muy, muy estrecho con su neurodesarrollo. Y ya nada más. Gracias.
De acuerdo, pues una disculpa por los problemas técnicos de mi parte. Pues muchas gracias. Y creo que mañana toca PCA. A la doctora que me mandó le mandé unas como sugerencias a su correo para que lo pueda ver. Y Sí, pues doctora, bueno, ya sí. yo se las hago. Va. Pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias. Adiós. Pues,